Siguiente tema. Les vamos a hablar del robo o de la estafa de los 4 millones de euros sufrida por la MT de Valencia hace ya un año. Y esto aún colea. ¿Y por qué colea? Si me pincháis las imágenes, por favor, colea, porque este señor de las imágenes, que en Navidad se mostraba con ese humor desbordante y, en fin, con tanto ritmo, se le han quitado las ganas de bailar. Seguramente después de conocer que a la persona que señalaron como culpable del robo de los 4 millones, que fue una funcionaria y que expulsaron a las primeras de cambio, que despidieron a las primeras de cambio, la justicia le ha dado la razón. No era procedente el despido y tendrán que o readmitirla o pagarle casi 200.000 euros de todos nosotros, por cierto. Tenemos a María José Catalá, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en Antena. María José, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis. No será porque no estaba cantado esto, ¿no? Lo que pasa es que esto sería de risa, hacíamos la broma, si me lo permiten, en las circunstancias actuales, con los bailes de Giuseppe Grecci, el concejal responsable de los autobuses. Digo, sería de risa si no fuera tan dramático, ¿no? Y una cosa que finalmente ha sido tan anunciada, y pese a estar tan anunciada, no nos deja de sorprender la noticia que hemos conocido, ¿verdad? No, fíjate, es que si hacemos un balance de lo último vivido en la MT, al cargo de Grecci, pues hemos vivido una estafa de 4 millones de euros. Estamos gastándonos un dinero en varios despachos de abogados que, desde luego, no están dando ningún fruto. De extranjeros, por supuesto. Vivimos lo del cuñado de Ribó, vivimos que se incendió las cocheras de la MT y que se perdieron 20 autobuses que estaban en funcionamiento. Y ahora estamos viviendo la readmisión, pues esta sentencia que, desde luego, como tú dices, estaba más que clara, porque, hombre, cuando tú despides a un trabajador, se despidió 4 días después de saberse la estafa, ¿no? Sin abrir ningún tipo de expediente y sin poder defender la inocencia del mismo, evidentemente el juzgado de lo social, no porque lo diga Ribó que siempre fallan en favor de los trabajadores, que esa ha sido la respuesta que ha dado el alcalde, estos juzgados que siempre fallan en favor de los trabajadores. Pues eso es una falta de respeto a la jurisdicción social, porque hacen su trabajo correctamente y en segundo lugar, es decir, es que esto estaba más que cantado, ¿no? Si me permites, María José, vamos a escuchar lo que ha dicho el alcalde sobre esta cuestión. Hay 5 días para recurrir y en estos 5 días se está analizando la situación respecto a lo que va a hacer la MT y lo que vamos a hacer conjuntamente. O sea, sinceramente era algo bastante esperable, y es algo que ahora vamos a analizar qué actuaciones vamos a realizar. Es muy pronto para poderte decir. Yo creo que hay una cosa que está muy clara. Si la senyora Zafra no haguera facilitat la informació que va facilitar i no haguera realitzat aquelles operacions per les quals no estava autoritzada, no s'haguera produït concretament el problema que es va produir. De la mateixa manera que sempre he dit que si la banca corresponent haguera pres les mesures que, per exemple, va prendre Bankia, que es va negar a fer aquesta operació, tampoc s'haguera produït. Jo he mostrat la meva confiança en el regidor Grecci i continuo mostrant en el mateix nivell que mostrava fins estos dies la meva confiança en el regidor Grecci. Crec que el que ha passat és una cosa que, si tu analitzes els jutjats, concretament de lo social, veuràs que precisament no és infreqüent. Abans al contrari. Per tant, és una mesura que en res ha canviat en la meva valoració. Yo creo que la sinceridad está sobrevalorada en cualquier caso, pero es que no sé por dónde empezar, porque primero dice el alcalde que era de esperar. Primero todos tienen la culpa menos él. Luego era de esperar, con lo cual si era de esperar no sabemos por qué la expulsan, por qué la despiden, para acabar volviendo a culpar a la funcionaria y al banco. Es para acabar también con la justicia. Esto no hay por dónde cogerlo, María José. No, desde luego. Es que nosotros nos hemos quedado pasmados escuchándolo esta mañana. Es decir, primero el desprecio hacia la labor de la jurisdicción social. En segundo lugar, si lo tiene tan claro, espero que una de las opciones que está valorando no sea recurrir, porque si tiene tan claro que se va a fallar a favor de la trabajadora, no sigamos en este camino gastando dinero público donde evidentemente sabemos que vamos a fracasar. Pero no ha dicho que vamos a desistir, o sea, no ha dicho que no vayamos a recurrir. Aquí el Ayuntamiento tiene 3 opciones. Tiene la opción de recurrir, que yo espero que después de lo escuchado por el señor Ribó no acudan a esa opción. Tiene la opción de pagar una indemnización de cerca de 200.000 euros a la trabajadora,
o tienen la opción de readmitirlo. En cualquier caso, hombre, hoy persistir en que la culpable es ella. Yo abro un paréntesis. Yo he de recordar que el señor Ribó a mí en pleno públicamente me ha dicho que nosotros defendíamos a la trabajadora por cuestiones, porque era una persona católica. Y a mí me lo ha dicho públicamente. Le ha echado la culpa sistemáticamente a esta trabajadora de lo que había pasado. Ha eximido a Grecci de todas las responsabilidades. Y persiste en el banco cuando el banco ha demostrado a través de informes periciales que no esta trabajadora, sino que el exgerente, que por cierto recuerda que se fue con 15.000 euros de más hasta que nosotros lo dijimos porque le calcularon mal la indemnización, y su segunda de a bordo no entraron una vez, como le dijeron al juez cuando fueron a declarar, entraron 40 veces en las cuentas durante la estafa. Y por eso la semana que viene vuelven a ir a declarar en el proceso penal que está abierto y en el que nosotros estamos personados, porque pedimos que volvieran a ir a declarar porque habían mentido. Por tanto, yo creo que al final todo esto, yo no sé si el señor Ribó es un experto en que la culpa es de todo el mundo menos de él, lo es para todo, para la cabalgata, para la MT, para el Palau de la Música, para todo, para las licencias, para todo, ¿no? Pero yo creo que llega a un punto que el castillo de naipes se ha caído ya, y ya no queda más que Grecci deje su responsabilidad y que el señor Ribó empiece a actuar a la altura de una ciudad que merece un alcalde y un equipo de gobierno que esté a la altura de la ciudad que es. Concejala, no quiero acabar la entrevista sin preguntarlo por las medidas que entran en vigor esta noche de mayor restricción respecto al COVID. ¿Qué le parece lo que se ha decidido, esa especie de congelación de la vida social durante los próximos 14 días? Bueno, me parece que llega tardísimo. Me parece que el gobierno valenciano ha tardado mucho en tomar medidas contundentes. Como siempre te digo, me parece que durante todo este último... Desde julio a esta parte, yo siempre vengo diciendo que en la Ciudad de Valencia teníamos informes sobre la mesa de la detección de COVID en aguas residuales que mostraban una preocupación creciente y no hemos hecho absolutamente nada. O sea, no hemos hasta la fecha no hemos reforzado la desinfección de las calles, no hemos cerrado parques, no hemos cerrado instalaciones, no hemos repartido mascarillas entre colectivos más vulnerables. Es decir, como ayuntamiento no hemos hecho nada. Como Generalitat las medidas llegan tarde y sí que tengo que decir que, aunque todas estamos de acuerdo en que lo primero es salvar vidas, creo que demonizar a un área económica, a un sector económico como es la hostelería es una mala idea, un sector que ha hecho todo lo posible por adaptarse a este contexto. Y sinceramente, creo que tengamos el 25% de fallecidos que tenemos diariamente de toda España no solo se debe a la hostelería, se debe a muchas más cosas, entre otras una falta de gestión por parte de la Generalitat. Sinceramente, creo que lo que toca ahora es plantearse un buen paquete de ayudas por parte del Ayuntamiento y por parte de la Generalitat, porque detrás de la hostelería hay mucha gente trabajando, hay mucho empleo, hay mucha actividad para la ciudad y para la comunidad, y espero que tengan en cuenta esas circunstancias. Nosotros, desde luego, en el próximo pleno ya vamos a pedir una inyección directa de 12 millones de euros en sectores económicos de la ciudad. Es momento de apretarse el cinturón y destinar el dinero donde toca. El dinero tiene que estar en rescatar este tipo de sectores y a todos los trabajadores que podamos. María José Català, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.